Como tú lo mencionabas, para nosotros realmente nos preocupa no solo el hecho de lo que mediáticamente se ve con el tema de la muerte súbita, que al final también es responsabilidad de la asociación velar por la salud de los futbolistas, sino precisamente porque nosotros aquí en nuestro país, lamentablemente, son pocos los clubes que hacen un esfuerzo, llámese aportando recursos de su presupuesto o gestionando con alguna clínica la posibilidad de hacerle valoraciones precompetitivas a los jugadores. Y causa mucha preocupación precisamente porque eh, se han dado casos ya en nuestro país de jugadores que han perdido la vida, pero nosotros no tenemos una valoración precompetitiva para poder de alguna u otra manera detectar alguna patología y poder darle un tratamiento adecuado a un jugador o jugadora que presente esta situación. Entonces, lo que nosotros incitamos a la liga precisamente es para que eh, se trate de cumplir con el licenciamiento, eh, que hace mucho énfasis en la importancia de tener un cuerpo médico dentro de los equipos y también ahora que todos los clubes, tanto de la LPF, Liga Prom y el FF, se le practiquen valoraciones precompetitivas a los jugadores precisamente para esto, para poder determinar, para poder empezar un proceso de tratamiento y así también minimizar el riesgo de alguna muerte súbita, porque hay que decirlo, cara, al final en estos países a nivel mundial donde están sucediendo este tipo de acontecimientos, eh, es mentira de que no se le hacen valoraciones a estos jugadores. O sea, sí se le hace, pero hay otros factores que el doctor pudiésemos compartir, influyen para que esto se dé, pero es importante que exista esa valoración, porque ahí tú puedes identificar o detectar cualquier patología. Yo tengo una opinión antes de darle la palabra al doctor Efio, que aquí tenemos un híbrido en todos los deportes, porque independientemente de que se pague o no se pague, los estándares de calidad atlética se saltan, o sea, saltan los códigos. Y entonces, porque no me va a decir a mí que el Kun Agüero, sí, que estuvo en Inglaterra y pasó para Barcelona, y el Barcelona va a confiar en el Manchester, porque y lo que hizo su trabajo, hizo su protocolo de seguridad sanitaria para el jugador, tanto para el jugador como para ellos, y que salió una arritmia que, ¿quién pensaba que el Kun era la figura que iba a estar con Messi? Pero mira lo que sucedió con ese nivel, es el nivel óptimo. Doctor Efio, ¿qué nos falta a nosotros? Si es que falta de presupuesto, es muy caro, hay que hacer un convenio, principalmente con el fútbol, ¿no? Porque aquí revisamos también las estadísticas de casos de muerte súbita, o sea, muertes que producen fallecimiento de jugadores, porque muerte súbita también en el fútbol es otra cosa. Básicamente quisiera saber su opinión sobre esto. Claro, bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Definitivamente es un tema que es candente, porque gracias a las redes sociales, al internet y a los medios de comunicación masivos, pues las personas se enteran mucho más rápido de cualquier información que ocurre en cualquier parte del mundo. Tomando en cuenta que el tema de COVID-19, la pandemia, es el tema que pues, se habla a nivel mundial, cualquier tema relacionado con el COVID-19 se vuelve un tema popular o trending topic. Entonces, la muerte súbita de los deportistas no es algo nuevo, realmente. Como estuvimos comenzando previo a la grabación de este programa, ya han habido casos, y usted mencionó que cómo ha evolucionado la toma y la producción, donde ya no se toma directamente a lo que le está ocurriendo al deportista para proteger su integridad y su privacidad, sino que se hacen tomas al público, con el objetivo de que el cuerpo médico pueda ejercer su trabajo. Ahora hay que ponerlo en contexto. Cualquier persona puede morir de muerte súbita. Ahora, depende. Hay que clasificarlo según el grupo de edad. Entonces, si tú buscas en internet y pones muerte súbita en deportistas, te van a aparecer la noticia que estaba mencionando y que me compartió en su momento Juan Ramón, donde se habla que hay un aumento de 300% de la muerte de futbolistas comparados en la última década. La FIFA ha desmentido esto. Entonces yo hice mi tarea. Juan Ramón me dijo, hey, vamos a hablar de esto, yo hice mi tarea. O sea, hay un sitio web de la FIFA donde se registran
las muertes súbitas o las muertes por paro cardiorrespiratorio en los futbolistas en los últimos años. Incluso hay un experto de una universidad de Alemania donde da datos muy interesantes. Principalmente donde, lo quiero explicar así, en los deportistas, generalmente los casos ahí donde hay paro cardiorrespiratorio, pero paro cardiorrespiratorio significa que el corazón deja de bombear sangre. Muertes cuando obviamente el paciente fallece. Entonces, generalmente es asociado a una anomalía estructural, que es donde generalmente la persona tiene esa condición de nacimiento. En las personas mayores de 35 años, que es lo más común en el mundo, que son los infartos del corazón, donde se tapa una arteria de colesterol, es secundaria a hipertensión, diabetes y otros factores de riesgo cardiovascular. Entonces, tomando esto en cuenta, la pregunta de Juan Ramón es clara. El cuestionamiento es obvio. Hey, necesitamos una muerte para hacer 100% de mortalidad. Entonces, hay un estudio que antes de la pandemia, donde la Federación Inglesa de Fútbol agarró a todos los muchachos que recibían un contrato profesional a los 16 años y le hizo una evaluación cardíaca con el objetivo de certificar la posibilidad de que tuvieran un evento. Y la probabilidad es menos del 1%. Es muy baja. Pero lo interesante del estudio es que tomando un electrocardiograma que cuesta $35, tú puedes darte cuenta si ese paciente tiene alguna anomalía que puede hacer arritmias cardíacas. Haciendo un ultrasonido de corazón, que puede costar alrededor de $250, $300, puedes descartar lo que mencionamos de las anomalías estructurales. Entonces yo sí pienso que en la misma página de la FIFA dice cómo es el screening o el tamizaje. Dice, dependiendo de cada país y sus recursos económicos. O sea, no hay una norma, no hay una norma. Porque si no vamos a Panamá, como dice Juan Ramón, es capaz que la gente juegan vivo y no toman su responsabilidad. En mi opinión, mínimo se necesita por lo menos una evaluación con un electrocardiograma, un examen físico que incluya los signos vitales y valorar la condición clínica o la capacidad vital de ese deportista antes de ejercer un deporte de alto rendimiento. Mire, el factor importante lo que usted acaba de decir. Yo me acuerdo a Juan Ramón Solís como el primer capitán de una selección de fútbol en Panamá en un mundial. Ese es el estandarte que tiene Juan Ramón Solís y nadie se lo va a quitar. Y Juan Ramón Solís, él no me va a dejar mentir, y yo asumo, que no debo asumir tampoco nada, que cuando era la selección nacional le hacían electrocardiograma, le daban recetas de nutrición, tenía un régimen de ejercicios, entrenamiento, una serie de factores para optimizar el talento futbolístico en ese momento. Sin embargo, voy a poner la misma posición de Juan Ramón Solís. En nuestros partidos que yo tenía también cobertura en esos momentos, yo vi una lesión que Juan Ramón tuvo aquí en Panamá en la selección, jugando en el Rommel Fernández, no me acuerdo el equipo, pero la lesión fue entre piernas, fue entre las piernas y lo tuvieron que sacar inmediatamente. Y de ahí, de esa lesión, él la trabajó, pero sin embargo, él no me puede, no sé, puede mentirme, puede decir que yo estoy equivocado, Lazo, pero de ahí se vio algún tipo de situación que tenía que prestar atención al jugador, para que evitara más lesiones recurrentes en esa área del cuerpo. Juan Ramón, el año pasado también falleció de manera repentina un jugador de la Liga Panameña de Fútbol. Muy cercanamente a mí, la gente del seguro, de la LPF, de manera iracunda quizás también no defendieron la integridad del jugador. Pero no existe una transparencia en el sentido práctico de que estos jugadores en la LPF tienen una serie de factores, pueden tener una recurrencia. Yo no quiero pensar, y eso voy a hacer una mea culpa. Oye, el San Francisco va a tener la delantera de muerte. Oye, pero si esos señores ya tienen más de 40 años, o sea, ¿cómo tú vas a decir que te va a delantera de muerte? O sea, Juan Ramón, la Liga Panameña de Fútbol tiene muchas falencias. Sin embargo, hay un punto para trabajar sobre esto, esa opinión tuya sobre ese seguimiento de las elecciones y quienes están cumpliendo con ese requerimiento en el LPF, Juan Ramón. Bueno, mira, el aporte del doctor es importantísimo.
y yo puedo secundar como miembro de la asociación lo que él menciona. Nosotros recibimos hace un mes un informe de FIFPRO y FIFA, precisamente también con la UEFA, y donde también hablan sobre algunos datos estadísticos del fútbol francés y a nivel mundial. Y no se puede concluir, fueron muy enfáticos en concluir, de que hay un incremento en estos casos de muerte después del COVID o después de la vacuna. O sea, no hay un incremento. Como lo dice el doctor, es un tema que se viene dando a nivel mundial y que desde hace muchos años atrás y que, como lo menciona él, con todo este tema de los medios de comunicación, las redes sociales, se vuelve mucho más mediático y también se puede tergiversar toda la información y por eso es importante investigar muy bien. Pero el informe que nosotros mantenemos en este momento es precisamente que no hay una alteración entre antes y después. Ellos siguen investigando sobre esta situación. Nosotros, obviamente, nos vamos más por el lado que hemos mencionado ya del tema de la valoración. Y tú mencionaste algo muy importante, Oscar. Lo más cercano a la profesionalización en nuestro país es la selección nacional. Es donde te hacen los estudios, donde te hacen las evaluaciones ortopédicas, en fin, donde tú puedes sentirte lo más cercano al profesionalismo. En todas partes del mundo, cuando tú llegas a un club, lo primero que te hacen es los estudios de electrocardiograma, revisión médica, prueba de esfuerzo, precisamente para descartar cualquier condición que pueda poner en riesgo el contrato y la continuidad deportiva de un jugador. Eso también ayuda al club. Tenemos casos mundiales que fueron un escándalo. Recuerda el caso de Milito cuando llega al Barcelona, que se hacen los estudios, determinan que tiene un tema de una lesión en la rodilla y no lo contratan. Y así han podido determinar, gracias a estas valoraciones, cualquier tipo de riesgo en cuanto al tema contractual y el desempeño deportivo de un jugador. Ahora, vamos al punto de la realidad que se enfrentan los clubes en nuestro país. A nosotros nos ha tocado ver clubes que van a enviar un jugador al extranjero y el club de allá le pide una valoración médica o una historia clínica y no la tienen. No la tienen porque no la hacen. Entonces, tienen que correr a hacerle unos estudios, unas valoraciones para enviarlo. Eso es lo que estamos nosotros tratando de evitar. Ya he tenido conversaciones con algunos clubes, nosotros precisamente hemos hecho, porque obviamente hemos identificado las necesidades de nuestros futbolistas y de los clubes y hemos hecho convenios con clínicas para que se armen paquetes para ofrecerlo y que los clubes den ese paso a la formalización precisamente en cuanto a todo el tema este. Tú mencionaste un caso particular de mi persona. Sí, yo tuve una carrera, obviamente, donde las lesiones fueron parte de todo mi proceso y específicamente, si hay un club, en todo caso, que hiciera las valoraciones, quizás mi carrera hubiese sido mucho más corta en este país, precisamente porque cuando voy a hacer una contratación y me hacen un estudio médico y ven la gravedad de las lesiones en las que he tenido, simplemente no me contratan porque era un riesgo que iban a asumir. Entonces estamos tratando de que la liga lo entienda de esa forma, de que se evite ese tipo de situaciones como la que vimos con Adonis, que ante la falta de transparencia y respetando la memoria también del jugador, no tenemos una claridad de qué fue lo que sucedió. Y se dijo mucha información. Entonces, precisamente, son de las cosas que nosotros queremos evitar. Se está brindando mucha información a nivel mundial y nosotros preocupados ante cualquier situación de lo que se está dando y también de los propios jugadores, Oscar, porque en nuestros canales de comunicación tenemos grupos con jugadores y obviamente les llega toda esta información, están viendo el tema de las situaciones allá, de las muertes, de los paros que mencionaba el doctor, y ellos se sienten un poco preocupados y nos dicen, hey, vamos a retomar este tema precisamente porque esto nos ayuda por lo menos a tener un poco más de tranquilidad. Entonces es más o menos lo que quería ponerte en contexto de lo que se está buscando. Nosotros también hemos hablado mucho de los diferentes componentes y el doctor también lo pudiese corroborar con todo este tema. Te lo mencionaba también tras bastidores, el tema de la tecnología, Oscar. Ahora todo es el tema de GPS, hay que hacer
14 kilómetros en el entrenamiento, si no pones en riesgo la titularidad. Entonces, en Europa también el exceso del calendario de partidos, la sobreexigencia, que si los suplementos para mejorar el rendimiento deportivo. Son muchas cosas que se van juntando y como lo mencionaba el doctor, con algunas condiciones hereditarias, y es ahí donde vemos algunos sucesos que obviamente impresionan a nivel mundial. Es correcto, sí, y dentro de ya la cobertura de la entrevista, para terminar con el doctor Julio Efio, muy buena intervención, Juan Ramón. Casualmente tomando el punto de Juan Ramón de las extremados calendarios que tienen los jugadores, aquí tenemos una selección de fútbol de Panamá que va a tener 3 partidos seguidos de eliminatoria, y eso porque la FIFA lo impuso. Y el que conoce de esto del fútbol, en una liga normal, se juega una vez a la semana. Esto también es una situación de extremarse físicamente, pero todo esto que va concatenado en el negocio, el gran negocio del fútbol, doctor Julio Efio, su carrera, que usted es especialista, oye, romper el esternón para abrir un corazón y operarlo es bastante fuerte, ¿no? Eso tiene una connotación muy importante y muchas personas como que le espanta eso, ¿no? Porque ese es el motor del cuerpo. Básicamente su recomendación, doctor Efio, sí, con este tipo de desarrollo para evitar cualquier situación que pueda tener una sospecha o para una consulta, pues se puede decir de usted un consejo usted al deportista, sea de alto rendimiento. No, sí, yo no digo ocasional, porque el deportista ocasional no existe, el deportista que es recreativo. Claro. Y personas que están vinculadas a esto, ¿cuál es la recomendación para tener, se puede decir, un oasis de esperanza y evitar el sedentarismo, que es principalmente lo que se tiene que hacer? Sí, yo pienso que lo que básicamente hace una diferencia entre un país de primer mundo y tercer mundo es cómo te comportas, si eres proactivo o eres reactivo. Entonces acá en Panamá siempre somos reactivos, ¿verdad? Pasó algo y ahora hacemos algo. Por eso tenemos profesionales que están ahí a la vanguardia. O sea, nosotros, por ejemplo, mi amigo el doctor Gerinaldo, el médico de la Selección Nacional de Fútbol Mayor, mantiene el cuerpo técnico actualizado en maniobras de reanimación cardiopulmonar en caso de que esto suceda. Y no ha sucedido, y ellos se certifican cada 2 años. Y eso a mí me consta. Ellos están certificados con el aval de la Asociación Americana del Corazón. El cuerpo técnico, si pasa algo, la probabilidad de sacar un paciente, en este caso un deportista, de la muerte súbita, es mucho más alta si la reanimación se hace de forma inmediata y se hace con profesionales entrenados. Punto para el cuerpo técnico. Ahora, tu respuesta es muy, muy válida. Oye, ¿quién lo debe hacer? Todo el mundo. Por ejemplo, probablemente la última vez que vi a Juan Ramón en mi consultorio tenía como 20 libras de más. Entonces, antes de yo poder hacer mi entrenamiento, yo contraté a un coach que me llevó poco a poco hasta condicionar una condición clínica aceptable para mi edad. Entonces, tú ves que es constantemente que las personas compran una bicicleta y hacen 30 kilómetros. O sea, tú recibiste una valoración, vieron cómo se comporta tu presión arterial a medida que aumentas la intensidad física, tu frecuencia cardíaca aumenta de forma adecuada dependiendo de la intensidad de lo que estás haciendo. Entonces, con esto tú te das cuenta. Yo tengo muchísimos pacientes que son ciclistas que dicen que cuando están subiendo la loma sienten el pecho apretado. No es que tienen un infarto, simplemente que son hipertensos, que a ejercicios de alta intensidad se les sube la presión de forma descontrolada. Tenía un muchacho de 30 años que cuando estaba corriendo y cuando iba como por el kilómetro 5, sentía agotamiento, y cuando le hicimos la prueba de fuerza, donde vemos el electrocardiograma en vivo, nos percatamos que cuando él pasa de 160 latidos por minuto, comienza a hacer extrasístoles, que son latidos irregulares, y eso disminuye su rendimiento. Y hablamos de personas jóvenes. La mayoría de mis pacientes no tienen más de 50 años. Mi grupo de pacientes tiene generalmente entre 25 y 45 años, porque las personas están creyendo muchísimo en la prevención y las personas vienen a buscar consejos. Entonces, yo pienso que tanto en el deporte profesional, semiprofesional, en el deporte recreativo, la valoración y los consejos de un profesional de la salud siempre son válidos. Hay que prevenir, y para llegar al siguiente paso, tenemos que ser, uno, constante, y como siempre digo, hacer las cosas bien.